Ser podcast. Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el corazón de la Cartuja Aula Dei aquí en Zaragoza. Lo hacemos escuchando un fragmento del Miserere de Pergolesi, uno de mis autores preferidos, que tenía muchas ganas de escucharlo en este marco incomparable, como decimos siempre Jesús y yo, que viajamos a un lugar increíble como este, ¿no? Y he dejado sonar un poco la música, los primeros acordes, porque se me estaba poniendo la carne de gallina, y me he quitado los auriculares para ver cómo era la sonoridad en este marco, como digo, y realmente ha merecido la pena. Estamos en un lugar con una historia increíble, con unos protagonistas increíbles y con, en definitiva, como decimos al principio, con una magia que todavía sigue viva gracias a la gente que lo lleva en la actualidad y que ha permitido, ¿no? Nos ha abierto las puertas de una forma tan generosa para poder hacer este programa de Ser Historia aquí en la Cartuja de Aula Dei. Mario Sebastián, bienvenido a Ser Historia. Muchísimas gracias. Mario Sebastián es miembro de la comunidad Chemin Neuf, Camino Nuevo. Es una comunidad nacida en Francia a comienzos de la década de 1970 que, bueno, pues se lo decía antes, ¿no? A micrófono cerrado. Tiene su origen en parte de inspiración casi jesuítica con San Ignacio de Loyola, que es mi patrón, entonces nos tenemos que llevar bien, sí o sí, ¿no? Porque venimos todos casi del mismo enclave. Pero Mario, antes de pasar a explicar un poco cuál es el origen y la historia, breve historia, casi 50 años, ¿no? de Chemin Neuf, me gustaría hablar un poco del lugar en donde estamos, ¿no? Es esta Cartuja que a partir del año 1563 pues se convierte en uno de los referentes renacentistas y luego barrocos también, por los añadidos que tiene de la historia de Aragón, ¿no? Pues sí, bueno, anterior un poquito a la fecha que has dicho, voy a nombrar, pues bueno, cuando se fundó esta orden de los cartujos de San Bruno. Fue en esta persona, San Bruno, este personaje vivió en el siglo XI, era de origen alemán, y en un momento determinado de su vida pues se siente llamado a vivir un tiempo de desierto, a ver si se confirma pues ese deseo que él tiene, que es de formar una orden. Bueno, pues después de retirarse un tiempo en la zona de Grenoble, donde los Alpes franceses, con 6 compañeros más, pues efectivamente el Señor les confirma que están llamados a fundar esta orden de los cartujos. Por lo tanto, es la orden de los cartujos de San Bruno la que va a traer aquí este monasterio. Que empieza con una torre en la que había 9 personas. Sí, efectivamente es donada una torre que está al lado, todavía la conservamos, aunque no es ahora habitable. Es una cesión, y en ese momento que era don Hernando de Aragón, arzobispo de Zaragoza, entonces don Hernando de Aragón, nieto de los Reyes Católicos, es el que va a patrocinar y va a apoyar la construcción de esta cartuja, porque es un enamorado de los cartujos, está, vamos, plenamente enamorado de ellos en el aspecto de su espiritualidad y de su forma de vida. Entonces se va a construir en tan solo 4 años esta cartuja, que no hay que perder de vista que es la segunda cartuja más grande del mundo, la segunda más grande del mundo. Por lo tanto, estamos hablando de unas dimensiones, bueno... ¿Cuál es la primera para ir a...? Está en Italia, sí, en el sur de Italia. A romper algunos sí. muros y hacerla más chica, ¿no? Pues sí. Bueno, entonces ya desde ese momento va a habitar y van a vivir aquí los cartujos
va a haber padres, va a haber hermanos, por lo tanto hay unas celdas que son para los padres y unas habitaciones para los hermanos. La espiritualidad que ellos tienen, esta orden, es, en este caso está fundamentada, basada en la Virgen María. Ellos van a vivir esa espiritualidad, que viven en ese silencio, en ese acoger, y en ese orar por el mundo. De ahí que su lema, el lema que van a tener estos cartujos es: el mundo gira, el mundo está vivo, podemos decir, da vueltas, cuando en una parte de día, en otra de noche, por lo tanto está en constante rotación. La cruz que va a representar a los cartujos permanece. Por eso el logo que representa esta orden es una esfera, que es el mundo, y una cruz clavada en el centro, y luego un arco con 7 estrellas que va a representar a San Bruno y sus 6 compañeros, que fueron los primeros, los fundadores de esta orden. Y aquí se funda esta orden, que, bueno, mejor dicho, esta cartuja, que a lo largo de varios siglos, pues casi 300 años, ¿no?, hasta la desamortización de Mendizábal, pues tiene una vida muy intensa y genera pues gran parte de la maravilla, ¿no?, que tenemos sobre nuestras cabezas. Ahora hablaremos un poquito también de las pinturas de Goya, pero todo ello lo convierte en una obra de arte único, ¿no?, casi en Aragón y en España. Efectivamente, en estos primeros 300 años, podemos decir, se completa todo lo que es el conjunto de la cartuja. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con diferentes tiempos o momentos arquitectónicos, podemos decir. Nos vamos a encontrar con esta iglesia, que es finales del gótico, pero ya el retablo que tenemos detrás de nosotros y el pórtico de la entrada va a ser ya de la época barroca. Incluso ya el pórtico va a tocar la época del rococó. Y luego los edificios que tenemos en el exterior son de renacentistas. Entonces, durante, como digo, estos primeros años va a completarse todo, y van a vivir aquí pues con esa paz o con esa vida monástica que es para lo que se ha preparado este lugar. Va a ser en el siglo XIX cuando van a venir pues unos momentos realmente convulsos, no solo para este lugar, para esta cartuja. Son fenómenos que se van a producir a nivel nacional en España, y por lo tanto, como no podía ser otro, va a afectar también a este lugar. Vamos a tener la Guerra de la Independencia, que durante 6 años, de 1808 a 1814, este lugar va a ser ocupado por las tropas francesas. Van a expulsar a los cartujos que aquí había, y va a ser un cuartel general. Yo siempre invito a lanzar la imaginación al vuelo y pasar de ser un monasterio a un cuartel general del ejército, que los como cambios serían. Bueno, pues después de este momento se marchan el ejército francés, vuelven los cartujos, pero tenemos una fecha muy señalada, es 1836, la desamortización de Mendizábal. Son expulsados de nuevo los monjes, y este monasterio, como muchos otros, son vendidos o alquilados a empresarios o personas que dan otro uso. Este concretamente es vendido o lo compra un empresario que se dedica a la fabricación trabaja las telas, sobre todo se dedica a la fabricación de pañuelos para el cuello de señora, lo que conocemos como los foulard. Sí. Va a montar en todo el entorno pues los telares para confeccionarlos. Los obreros van a vivir en las celdas de los monjes, y aquí en esta nave de la iglesia, como es un espacio muy grande, pues él entendía de negocio lo que no entendía de arte, probablemente, y entonces para él, para su funcionamiento empresarial, pues era maravilloso para poner unos andamios a los 2 lados y colgar las telas y ponerlas a secar para después darles esa forma. Pero no era consciente de la calidad y de la celebridad de Goya, que era el autor de las pinturas, o veía unas pinturas ahí y digo, pues vale, como en la promo, ¿no?, del programa, que la gente que ha estado fuera de Aragón no la ha podido escuchar, ¿no?, pero había una promo en la que se rasgaba, una cosa cómica. La vamos a colgar en las redes sociales porque es muy divertida la promo que hizo Radio Zaragoza del anuncio del programa. Yo creo que este paisano, el fabricante de telas, pues debía de ser algo parecido, ¿no? Es parecido sería. El caso es que eso
que hizo que en esta pared que está a nuestra derecha, por ser la parte más húmeda y en conjunto con esas vapores, podemos decir, que se desprendían de los productos químicos que utilizaban para ese secado de telas, pues debido a que Goya ha pintado aquí directamente sobre la pared, es óleo sobre yeso o óleo sobre la pared directamente, va a hacer que 4 de esta serie de las 11 pinturas vayan a desaparecer, vayan a perderse. Evidentemente las otras 7 se conservan con su deterioro que se producen por ese fenómeno también, pero son restauradas y las podemos ver tal como Goya las pintó. Estas posteriormente van a ser realizadas después de este tiempo de ocupación del empresario y un tiempo de abandono de la Cartuja. Llegaremos al siglo XX, a principios del siglo XX, 1901, 1902, y van a ser los monjes franceses, los que viven en Francia, de la orden, quienes, produciéndose un fenómeno similar a la desamortización de Mendizábal en Francia, van a venir a esta Cartuja, van a ocuparla de nuevo, van a hacer la restauración correspondiente, que va a ser una restauración muy importante, por lo que hemos señalado de ese deterioro, y, entre otras cosas, se van a restaurar las pinturas deterioradas de Goya, y estas 4 que han desaparecido por completo van a ser pintadas por los hermanos Buffet. Paul y Amadé Buffet son pintores reconocidos de origen francés y las van a pintar en París. Y diremos, ¿cómo si las pintaron en París? ¿Están aquí? ¿Los tenían que pintar aquí? ¿Las trajeron en camiones? No, es broma. Bueno, es que ellos ya las pintaron sobre el lienzo. Entonces fueron pintadas ya sobre el lienzo y fueron traídas aquí y ya se colocaron aquí. Por lo tanto, nos encontramos pues las de Goya. Evidentemente están pintadas sobre la pared, mientras que las de estos hermanos pintores fueron ya sobre el lienzo. Las representaciones, los motivos que reprodujeron los hermanos Buffet son los mismos que pintó Goya, pero evidentemente podemos observar con un estilo completamente diferente. Mucho más paisajístico, más... Bueno, no tiene pues acorde un poco al pensamiento y a la corriente artística de comienzos del siglo XX, ¿no? Casi una mezcla de muy pre-rafaelita, modernismo y bueno, lo que hubiera, una mezcla y un poco al extraña, hilo, ¿no? de lo que comentabas antes, que si se conocía a Goya o no cuando vino el empresario, pues bueno, cuando vinieron de nuevo los cartujos a principios del siglo XX para ocupar este lugar, pues iban a pintar con cal todas las pinturas que había. Vamos a dejarlo todo muy aséptico, muy limpio, pero un arquitecto alemán que participó en la restauración de aquí, que dijo, un momento, que esto tiene mucho valor, que esto es Goya, y podemos dar las gracias a esta persona, a este arquitecto, que tenemos las pinturas aquí, pues gracias a Dios. ¿Cómo nos tendríamos que imaginar la vida de los cartujos en este lugar? Una vida dura, pero autosuficiente, ¿no? Porque era una especie de ciudad al lado de Zaragoza. Sí. Efectivamente, aunque los monasterios siempre se construían en lugares apartados para vivir ese ambiente de silencio, y de hecho ellos tienen muy estipulada en sus reglas, en sus constituciones, pues esa austeridad. Ellos dentro del lugar pues tienen establecidos, aparte de su función principal, podemos decir que era la de la oración y el estudio, evidentemente hay una parte también que para poder vivir hay que de alguna forma generar pues son necesarios, aunque sea básico, para vivir. Entonces van a tener sus espacios, van a tener sus pequeños, cada monje en su celda va a tener su pequeño taller artesanal, donde lo que se van a elaborar van a ser para consumo propio, básicamente, fabricarse pues las vestimentas, los calzados, el hábito, todo lo necesario que era. Sin perder de vista eso. O sea, las sandalias y todo se lo hacían ellos, no se lo intercambiaban, no estaba broma aparte del hermano Nike, por ejemplo, que era el que hacía las zapatillas, las mejores zapatillas, ¿no? Seguramente, ¿no? Seguramente. El hermano Adidas y el hermano Nike. Sí. Bueno, entonces
ya un poco enlazando con esta avenida que ya tuve, que en el siglo XX a principios llegaron ya a este lugar, de nuevo pues ya ha habido una habitabilidad, se ha habitado de forma continua hasta el año 2011. 2011 quedan muy poquitos cartujos, 8 o 10, eran mayores enfermos y no era viable ya el poder continuar aquí haciendo la vida que ellos hacían, y se trasladaron a otro de los monasterios que esta misma orden tiene en España. Hay 3 más, masculinos y uno femenino, pues concretamente los de aquí fueron a Portacoel y Valencia, unos ya Miraflores, Burgos, otros. Y poco después llega la comunidad a la que tú, Mario Sebastián, de la que eres miembro, Chemin Neuf, que nace en el año 1973, es de origen francés y tiene una vida particular también con muchos elementos similares a los cartujos, pero más seglar. Bueno, evidentemente los monjes eran clausura, por lo tanto había una incomunicación con el exterior. Nosotros no somos clausura. Nosotros acudimos aquí por invitación de los cartujos cuando se marchaban ya, pues sobre todo ellos en su discernimiento querían que este lugar, porque tenía muchos elementos, era un lugar religioso, que era un lugar también donde había una parte de arte aragonés, como se ha estado definiendo, de una riqueza ya de reconocido como Goya. Entonces, sobre todo lo que ellos querían, de alguna forma, conservar este lugar, era que siguiese siendo un lugar de oración y de acogida. De ahí que sus propuestas pues iban orientadas más a comunidades religiosas, de tal manera que se pudiese mantener ese aspecto, ese deseo que ellos tenían, que habían vivido durante tantos años. Entonces fue una invitación. Nosotros también, la comunidad como tal, tuvo que hacer un gran discernimiento porque era un lugar muy grande, estaba bastante deteriorado y demás. Pero después de ese discernimiento pues se dijo que sí. Ayudó también, una parte muy importante que ayudó es que nuestra comunidad se dedica a la formación internacional, de tal manera que acoge durante cada año a un número importante de familias y de jóvenes y de parejas que están habitando aquí durante todo el curso, pues en el orden de 150, 160 personas, con niños y todo, que los niños van al colegio. Entonces, aparte de tener otras misiones, como está definido en cualquier comunidad, y decía un poco Nacho, la espiritualidad nuestra espiritualidad, pues evidente está fundamentada en dos pilares o en dos pulmones de los que respiramos, podemos decir, que es la espiritualidad ignaciana de nuestro querido San Ignacio de Loyola, y de la renovación carismática. Entonces conjugamos esas dos espiritualidades. A veces dice la gente, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es posible, Ignacio, el discernimiento con la efusión del espíritu, que es tan intangible, ¿no? Sí. Y tenemos también una vocación ecuménica. Nuestra vocación es una vocación ecuménica. Entonces, pues bueno, desde el 2012 es cuando estamos aquí. Hay mucha relación con la diócesis, por lo tanto, en ese aspecto de vivencia es mucho, con el exterior, no como cualquier otro, claro. Elemento religioso dentro de la diócesis, me refiero. O sea, que en ese aspecto... Sí. Y gracias a esta comunidad, a Chemin Neuf, pues podemos estar hoy aquí haciendo este programa de Ser Historia, y se ha rehabilitado y se ha restaurado pues la vida y el patrimonio de una cartuja que tiene sus visitas especiales. Me gustaría que nos lo recordaras, Mario, porque muchos de los que nos están escuchando seguro que se sienten atraídos para venir a verla y a conocerla. ¿Cómo pueden visitarla? Evidentemente, como este que tenemos aquí es patrimonio cultural de todos, y evidentemente estas pinturas siempre tendrán que estar aquí, porque como hemos dicho, están en las paredes, y como no nos llevamos las paredes de la iglesia, no, estas no van al Prado, ni van al Museo Provincial, ni van a ningún otro sitio. Estas tienen que ser aquí. Además, señalar una cosa muy, muy importante también, es que aunque en estos momentos son 7 las pinturas que tenemos de Goya originales,
tenemos que decir que se conserva la mayor superficie de pintura de Goya en Aragón en este lugar. No nombro el Prado porque, bueno, eso ya son palabras mayores, sabemos que el Prado se lleva todo. Pero aquí en esta iglesia tenemos la mayor superficie de pinturas de Goya, porque si se dan cuenta, pues cada pintura esta tiene unas dimensiones de 7 y hasta 11 metros de ancho por 3 de alto. Entonces es impresionante. ¿Y cuándo se puede visitar? ¿Cómo se puede visitar? Sí, tenemos visitas establecidas, hay 2 pases todos los sábados del año, y son uno a las 10 de la mañana y otro a las 11:30. Es una visita que no solamente se ven las pinturas, sino que se ven distintas dependencias de la Cartuja, con lo cual podemos trasladar pues eso que hemos explicado en la vivencia de los cartujos a una forma visual y tangible. Se ve una celda de Cartujo, cómo vivían, se ve la sala capitular, se ve un claustro, el claustro de las capillas con su jardín, esta misma iglesia donde estamos nosotros, con su explicación correspondiente de esta pintura que ya se ha nombrado pintura religiosa de Goya, de sus años de juventud, recién venido de la escuela veneciana, sobre todo de Italia, y que representa, como no podía ser de otra forma, distintas secuencias de la vida de la Virgen, porque, como he nombrado al principio, la espiritualidad de los cartujos está fundamentada en la espiritualidad de la Virgen, de vivir en ese silencio, en ese recogimiento, en el orar por los demás, y entonces es la patrona y la Cartuja está construida en honor a la Virgen. Por lo tanto, aquí, tanto en las pinturas como en el retablo que tenemos detrás, son distintas secuencias de la vida de la Virgen. Bueno, nosotros en nuestras redes sociales de Ser Historia vamos a poner la forma de contacto con la Cartuja para poder venir a realizar estas visitas que, como digo, merecen la pena. 2 pases todos los sábados. Mario y Sebastián, miembro de la comunidad Chemin Neuf, Nuevo Camino, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A todos vosotros también, muchísimas gracias por vuestra acogida y vuestro, también hacer, como lo hacéis. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.